Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de mezclas secas. Mi nombre es Ana María Ferreira. Yo soy asesora técnica comercial de toda la parte de mezclas secas en Cemex. Y pues la idea hoy es que conozcan un poco más sobre todo este mundo de mezclas secas en los productos Topex que ofrece pues la tienda de Home Center. ¿Sí? Entonces vamos a ver los tres productos que manejamos, para qué sirven, las características, los usos, también cosas que hay que tener muy en cuenta y pues lo fácil que es usarlo finalmente, las ventajas que nos da. Entonces, lo primero es saber de qué es un mortero seco, qué es una mezcla seca. Entonces, normalmente la mezcla tradicional que se hace en las obras, por decirlo así, es una mezcla de cemento y arena. Ese es el mortero, ¿sí? Entonces, lo que nosotros ofrecemos, digamos, adicional o diferencial a esta mezcla tradicional es que primero tenemos un cemento, que no es cemento uso general, que es el que normalmente se usa en las obras, sino que tenemos un cemento ART. Esto quiere decir que nos brinda altas resistencias tempranas, es decir, que vamos a tener, como su nombre lo indica, un mayor desempeño en edades más cortas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un producto de mucha mejor calidad y adicional vamos a tener unos aditivos, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de aditivos en la mayoría de nuestras mezclas, de las tres que vamos a ver. Uno es el superplastificante. Esto nos ayuda básicamente a la consistencia de la mezcla como tal. Y otro es el inclusor de aire. Y esto pues también lo vamos a ver más adelante, pero en lo que nos ayuda es en el rendimiento que finalmente vemos al usar el producto, ¿sí? Entonces, digamos que agregando esas dos características, sale nuestro mortero seco Topex, eh, que se diferencia pues de la mezcla tradicional. Listo. Entonces, empezando con el portafolio, el primero que tenemos y el que más se usa, porque es el uso que todo el mundo conoce del mortero, es el mortero tipo pega pañete. Es de 75 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia que nos brinda este mortero como tal. Entonces, ¿esto para qué es? Como decía, es el uso que todos tenemos en la cabeza. Entonces, uno siempre que piensa mortero piensa en ladrillos, en unidades de mampostería que tenemos que pegar, o si hay que hacer un pañete, también para eso se usa el mortero. Entonces, este es principalmente para ese uso. Entonces, lo tenemos para pega de unidades de mampostería o para pañete de muros internos. Es para lo que se recomienda. ¿Por qué? Digamos que por la resistencia que presentamos, que únicamente es de 75 kilogramos por centímetro cuadrado, se recomienda el uso en pañete interno o para muros no estructurales y muros divisorios de mampostería. Aquí tenemos algunos ejemplos, como les decía, el muro divisorio no estructural, de cómo se aplicaría esta pega. Y aquí tenemos el otro uso, que sería el pañete revoque o repello de los muros internos. Listo. Entonces pasaríamos a la parte de las características. Aquí hay tres principalmente. La primera es el rendimiento, que siempre nos lo preguntan, porque pues todo el mundo quiere saber cuánto necesito para hacer tanta área o tanto volumen. Entonces, acá lo tenemos, con esto se pueden hacer las equivalencias. Un saco de este producto de mortero pega pañete equivale a 0.025 metros cúbicos de mezcla húmeda, y pues haciendo la conversión, un saco alcanza para aproximadamente 2.5 metros cuadrados de pañete con un espesor de 1 centímetro. ¿Sí? Importante pues especificar el espesor, porque muchas veces pues si tenemos un espesor más grande, obviamente no vamos a cubrir la misma área con este saco. La segunda característica, y se me hace a mí la más importante, es la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque estos son productos que ya están listos, ¿sí? Entonces, no hay que mezclar nada, no hay que hacer absolutamente nada, literalmente se abre el saco y se mezcla con agua.
Entonces, por decirlo así, como una mezcla lista. Entonces, aquí lo más importante es saber cuánta agua necesitamos para cada producto para que nos dé la resistencia y las características que nosotros finalmente estamos vendiendo en este producto. Entonces, para este pegapañete, la cantidad de agua recomendada es de 7.5 litros con una tolerancia de más o menos medio litro. Esta tolerancia, ¿por qué la manejamos? Digamos que eh, es dependiendo del uso o también dependiendo de, del lote que tengamos de mortero, ¿sí? Porque a veces tenemos arenas que vienen de un sitio, a veces tenemos arenas que vienen de otras, entonces hay unos, hay unos morteros que pueden mojarse con menos agua, con más agua, pero siempre va a estar en este límite de 7 a 8 litros, ¿sí? También porque decía el uso, entonces, pues muchos sabrán, si uno va a hacer una pega de mampostería, necesita una mezcla un poco más seca de si van a hacer un pañete, eh, pues en un muro interno, porque necesitamos que este fluya más, ¿sí? Entonces también depende del uso que se le vaya a dar, pero de nuevo no se debería pasar de esos límites. ¿Por qué? Porque si le ponemos más agua, digamos que la relación agua-cemento con la que se hace o está diseñada esta mezcla se va a bajar eh, o pues va a cambiar, mejor dicho, y, y la resistencia sí se nos va a caer, ¿sí? Por el contrario, si le ponemos menos, puede que la consistencia de la mezcla no nos quede favorable, puede que sí resista más, por lo que tiene menos agua, pero al momento de aplicar sea mucho más complicado. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eh, este aspecto. Los espesores permitidos. Entonces acá tenemos un espesor mínimo que recomendamos de 1 centímetro y un espesor máximo de 2.5 centímetros. Estos espesores son tanto para pega como para pañete, ¿sí? Entonces siempre el mínimo de los dos, ya sea de pega o de pañete, 1 centímetro. El máximo de pega de pañete 2.5. Digamos que en pañete he visto casos donde eh, exceden este máximo. He visto pañetes hasta de 3 4 centímetros. Ahí, digamos que se puede, pero lo que hay que hacer es ponerle un refuerzo, ya sea una malla electrosoldada, algún refuerzo para que pues, la resistencia nos dé, ¿no? Y que no se vaya a caer por su peso y bueno, otras implicaciones que puede tener. Entonces, pues lo recomendado son estos espesores que nosotros les damos. En caso de querer hacerlo más allá, pues digamos que ya se tendría que consultar, ¿sí? Eh, listo. Este sería nuestro primer producto. Ahí importante aclarar que este va con arena de peña, también lo preguntan bastante, entonces pues para tenerlo eh, en el radar. Nuestro segundo producto es el mortero seco de pisos. Entonces, el segundo, o pues la segunda función o uso que tienen los morteros es para nivelación o afinado de pisos, ¿sí? Entonces, pues como el nombre también lo indica, este es utilizado en pisos, digamos, cuando nos entregan un apartamento sin acabados, que le queremos poner baldosas o le queremos poner madera, primero hay que nivelar y afinar ese piso, ¿sí? Entonces, por eso tenemos un producto especializado en eso. Este lo tenemos en una resistencia de 125 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto se recomienda más que todo para vivienda, para un tráfico no tan pesado, ¿sí? Porque pues es la única referencia que tenemos, la resistencia de 125. Eh, entonces, bueno, ese es el uso recomendado. Aquí tenemos algunas fotos de nuevo de, de cómo queda la nivelación de las placas y aquí tenemos unos videos de colocación. Entonces, bueno, este, como lo pueden ver, es un poco más oscuro, es porque tiene también, no únicamente no tiene arena de peña, sino también arena de río, que es más oscura, por eso cojo esa tonalidad, que me lo han preguntado. Um, y pues de nuevo, es como pudieron ver en el video igual, es de muy fácil manipulación, únicamente se le pone agua
y queda mucho más, digamos que la consistencia es diferente. ¿Por qué? Porque en el diseño van variando los, bueno, uno, la cantidad de agua, las arenas que ya les dije, que difiere con el anterior, y la cantidad de los aditivos que se usan. ¿Sí? Pasaríamos a las características. Entonces, en estos pisos de 125, tenemos que un saco equivale a 0.022 metros cúbicos de mezcla húmeda. Si lo queremos ver en área, más o menos alcanzamos a cubrir 0.7 metros cuadrados con un espesor de 3 centímetros. ¿Sí? La cantidad de agua. Entonces aquí baja un poco la cantidad de agua, porque digamos que esto ya va en temas más internos del diseño de la mezcla como tal, pero esto va muy relacionado o muy de la mano con los agregados que se utilizan en la mezcla. ¿Sí? Entonces, como les decía, al tener una combinación de agregados, tanto de peña como de río, va a tener una granulometría, por decirlo así, que es un tamaño del agregado más grande y va a necesitar menor cantidad de agua. ¿Sí? Entonces acá tenemos 6.5 litros con la misma tolerancia de 0.5 litros, porque les decía que depende mucho pues, del lote que se tenga, pero de nuevo, se tiene que manejar entre 6 litros y 7 litros. Ese sería pues el rango de agua que se recomienda para que nos dé la resistencia eh, que vamos a garantizar. En los espesores permitidos, entonces acá ya tenemos un mínimo de nuevo es 1 centímetro, pero el máximo puede ser hasta de 3.5 centímetros. ¿Sí? Digamos que en la nivelación aumentamos un poco ese límite superior. Aquí juega igual que en el anterior. Si se quiere pasar de esos niveles, no es recomendable, pero en caso de que se vaya a pasar, de nuevo hay que reforzarlo con algún tipo de malla o de fibras o de lo que ustedes pues ya consideren eh, como revisándolo más a fondo. Nuestro tercer producto, tercero y último, que es los que ofrecemos en la marca Topex, es el concreto seco. Concreto seco de 3000 PSI. Entonces, este es un producto súper bonito y como específico para algunos casos. Y este producto funciona igual, exactamente igual que un concreto premezclado. ¿Sí? Entonces, su uso es para cualquier elemento estructural, es para fundir todo lo que uno necesite, todo lo que uno pueda fundir con un concreto premezclado se podría fundir con este concreto seco. Y entonces puede ser columnas, vigas, placas, cualquier elemento que se necesite eh, con concreto. ¿Sí? Lo único que tiene que cumplir es que la resistencia que se necesite en ese elemento sea de 3000 PSI o de 210, que también así lo pueden conocer. Eh, Aquí tenemos algunas imágenes también de la aplicación, de la colocación, perdón, de fundidas sobre elementos. Eh, ya nos importa más en volumen, pues porque el concreto se maneja más en volumen, entonces un saco equivale a 0.019, casi 1875 metros cúbicos de mezcla húmeda. Y para hacer un metro cúbico de concreto 3000, se necesitarían aproximadamente 53 sacos. ¿Sí? Para que se hagan una idea. ¿Cuánta agua necesitamos? Entonces acá la cantidad de agua se reduce bastante. Digamos que esto también muy alineado a lo que venía diciendo. En el concreto, a diferencia de los morteros, tenemos pues gravas, un agregado mucho más grueso. No solo tenemos arenas, sino también gravas. Entonces, al tener agregados más gruesos, vamos a reducir la cantidad de agua en esa lógica y pues vamos a necesitar 4.5 litros con una tolerancia de medio litro. Entonces, vamos desde los 4 hasta los 5, sería el rango en el que nos podríamos meter para mojar este producto seco y poderlo fundir. Aquí no hay tanto mínimos y máximos, aquí es más las especificaciones de un concreto como tal, entonces siempre tenemos asentamiento y el tamaño nominal de la grava. Entonces este sería un concreto de 3000 eh, con características de asentamiento de 6 pulgadas y un tamaño en grava de media pulgada.
y este sería un concreto de grava fina. Listo. Entonces, después de esos tres productos, que espero que les haya quedado muy claro, vamos a ver algunas como argumentos de venta, que yo llamo así, o ventajas que brinda pues estos productos, digamos, toda la línea de mezclas secas que estamos presentando. Entonces, el primero, digamos que es el orden en el acopio de la obra. Entonces, esto es una foto que tomamos en alguna obra que fuimos el año pasado, en donde pues se ve cuando piden un carrado de arena, obviamente lo tiene que dar la obra, y no hay un lugar, o sea, como que el material igual se va a ir esparciendo y es muy difícil de mantener limpio, por decirlo así, en la obra. Entonces sí, tratan de cubrirlo y demás, pero siempre va a haber ese desorden eh, cuando lo vayan a usar. Entonces, lo primero se ve a simple vista. Lo segundo es también limpieza del material. Entonces, cuando lo tenemos por ahí regado, en este caso la arena, le empiezan a caer todos los escombros de ladrillos, de todo lo que cae de la obra, y más si ya estamos en pisos más elevados. Entonces, pues acá mismo lo vemos como caen algunos restos de la obra y van contaminando el material que finalmente después hay un reproceso porque toca volverlo a limpiar para poderlo usar. ¿Sí? Desperdicios. Entonces, eso está claro. Cuando tenemos material seco, por cuestiones climáticas, por simple transporte eh, y por el acopio que se tiene, entonces tenemos que en estas rampas, cuando hacemos el el transporte del material en carretillas, ahí se va perdiendo material, en el piso cuando lo movemos, cuando lo llevamos de un lugar a otro para hacer la mezcla en otro sitio, se va perdiendo material que normalmente son intangibles, o sea, sí están, pero las obras no lo ven. Entonces, pues es muy importante como recalcar eso porque cuando uno se pone a cuantificar, y porque lo hemos hecho también en algunas obras, eso va sumando, y cuando uno lo compara con el precio de un mortero seco, digamos que la balanza que siempre se ve un poco más favorecida hacia el lado de la mezcla en obra se tiende a nivelar. ¿Sí? Entonces es importante saberlo. Otra cosa es la limpieza de las obras, obviamente se ve mucho más ordenado y también a la gente le gusta. O sea, las obras que lo usan, digamos que les gusta el orden que se ve en la obra, porque siempre vas a tener todo muy bien organizado. Aquí tenemos el almacenamiento de nuestros morteros. Aquí tenemos uno de pisos en tope funcionan igual, son también de 40 kilos y se almacenan igual. Entonces, en una estiva caben aproximadamente 2 toneladas, que son 50 bultos, y pues digamos que se van teniendo un mayor registro de inventario, ¿sí? Como un mayor eh, sí, como registro de lo que se va gastando, de lo que se va teniendo, y es más difícil que algo que se pierda, no sé, arena o cemento, que incluso duele más porque es mucho más caro, entonces se puede tener un mejor seguimiento, ¿sí? Ahora, teníamos el tema de las arenas, ok, en la arena se contamina o incluso, bueno, no, digamos que no se contaminó, que llegó y la cubrimos y nos favoreció el clima y no pasó nada con la arena, o estaba lejos de la obra, entonces hay arenas que no vienen listas, ¿sí? Entonces aquí, como vemos, este señor está, tiene que cernir la arena, ¿sí? Para poderla usar en un mortero, entonces digamos que también es tiempo y personal que se gasta, porque ahora tienen que poner una persona específicamente a hacer como este trabajo de cernido de arena para que después los lleve a otro lado y otras personas se pongan a mezclar, ¿sí? Que es lo siguiente que viene. Entonces aquí estamos viendo eh, que bueno, ya una vez se tenga la arena limpia, la llevan al lugar donde necesitan hacer mortero, lo combinan con cemento, que es este bulto que se ve acá, y empiezan de acuerdo a los diseños o a la receta, por decirlo así, que tengan los maestros, empiezan a mezclar eh, para terminar con pues, digamos, una mezcla seca homogénea, por decirlo así,
y agregarle agua y empezar a aplicar el mortero, ¿no? Entonces ahí vamos en casi 3 personas, más o menos. Y aquí tenemos como el versus, ¿no? En la otra mano. Entonces tenemos eh, nuestro bulto de mortero seco, ya listo. Lo abrimos, lo ponemos en una batea y lo único que necesitamos es agua. Así que con una sola persona, o en este caso el que le estaba ayudando a poner el agua, se tiene todo, ¿sí? Pero entonces no hay necesidad de pasar tiempo en la cernida de la arena, no hay que hacer la mezcla, no van a correr riesgo con que le pongan a uno un poquito más de cemento, un poquito menos de cemento, y les pueda eso incurrir en cuánto le resiste finalmente pues la mezcla como tal de mortero, ¿sí? Aquí siempre vas a tener un producto estándar y únicamente hay que controlar la cantidad de agua. Otro factor que hay que tener en cuenta es pues el rendimiento. Este es unas pruebas que hemos hecho en obras como tal de cuánto rinde nuestro producto versus una mezcla en obra tradicional. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos un saco nuestro, en este caso de Topex, y lo ponemos en estos, es el de la izquierda, entonces lo ponemos en los recipientes y marcamos hasta dónde nos llega, ¿sí? Entonces, en este caso nos dio casi un balde y medio de producto seco y cogemos mismos recipientes, un balde y medio, hasta la misma altura de la mezcla en obra que estén haciendo en esa obra. Entonces, ellos cogen su mezcla de arena y cemento y lo ponen en el mismo nivel. Después de esto, pues nada, lo mezclamos con agua y pegamos. Entonces, cuando pegamos, vemos que logramos un mayor rendimiento. ¿Sí? Entonces, alcanzamos a pegar mayor cantidad de bloques con la misma cantidad de seco eh, de nuestro producto. Entonces, ahí es aproximadamente entre un 15, bueno, 12 a un 17% más que se alcanza a cubrir. No, es que creo que más adelante está también con un pañete. Entonces, si pañetamos a la derecha con una mezcla en obra, a la izquierda con un mortero seco Topex. También tenemos en este caso, es casi un 20% de mayor área, pues, superficie cubierta. Esto va muy de la mano con el diseño detrás que tiene la mezcla. ¿Sí? Entonces, los aditivos que usamos, bueno, todo un trabajo que se hace en el laboratorio, eh, pues para llegar a estos resultados, ¿sí? Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Y está el 20% más. Y bueno, entonces ya para terminar tenemos el tema del almacenamiento. Entonces, primero, importante saber cuánto dura la vigencia de estos productos. En empacados, secos y sin abrir, el producto tiene 4 meses de vigencia a partir de la fecha de fabricación. ¿Sí? El almacenaje o el almacenamiento, perdón, es muy parecido, es igual casi que un cemento. Entonces, primero, siempre tenerlo en un lugar cubierto, lejos de la humedad. ¿Sí? Eso es muy importante. Segundo, lo posible, intentar cubrirlo con plástico para que también pues esté alejado de toda esta humedad que estábamos hablando. El tercero, mantener sobre estivas. Entonces, también importante, ya vimos las estivas más atrás, estivas que lo tengan aproximadamente 10 centímetros por encima del suelo, ¿sí? Y tampoco tenerlo contra una pared. Eh, Cuarto, no apilar más de 10 sacos de altura. Esos 10 sacos equivalen casi a las 2 toneladas que veníamos hablando más atrás. Y el quinto, pues es obviamente tener cuidado en la manipulación, porque en el momento que el saco se abre, está expuesto a más efectos climáticos que pueden dañar el producto. ¿Sí? Entonces lo pueden humedecer y se puede empezar a endurecer antes de usarlo. ¿Sí? Aquí otra pregunta clásica que siempre hacen es, venga, voy a hacer un pañete de tanto por tanto o voy a nivelar este piso o el piso de mi casa, no sé, lo que sea. Y me dicen cuántos bultos necesito, o sea, cuánto pido más o menos para hacer una cotización. Entonces, estas son como
las, las recetas, por decirlo así. Entonces, siempre se mira el alto por el largo, o sea, como el área que queremos cubrir en metros, por el espesor en centímetros, aquí importante porque uno a veces se le olvida, y se multiplican por un factor. Entonces, aquí de un producto a otro cambia ese factor. Entonces, en mortero seco tenemos un factor de 0.4, en pisos tenemos 0.45 y en concreto 0.53. Este factor que depende del rendimiento del que yo les hablé en cada uno de los productos. Entonces, en mortero seco, con 40 bultos, tú haces un metro cúbico aproximadamente. Entonces, ese 40 bultos equivale a este factor. En un mortero seco de pisos es aproximadamente con 45 bultos, tú haces un metro cúbico de pisos. Entonces, ahí va este 45. Y en concreto seco no funciona igual. Entonces, esta es como la fórmula para sacar cuántos bultos necesito. Por acá tenemos un ejemplo, como para ver si quedó claro o no quedó claro. Igual les dejo la fórmula. Entonces, si a ustedes les preguntan, miren, es que necesito pañetar un muro de 5 metros por 3 con un espesor aproximado de 1.5 centímetros, ¿cuántos bultos de mortero Topex necesitaría? Entonces, pues no sé si quién me puede decir o si me deja sus preguntas en el chat para ir viendo si quedó claro o no quedó claro para el futuro, para que no los corchen. Por aquí hay un dibujo. Y eso se debe volver casi que un cálculo rápido. Uno, pues yo lo hago todos los días, obviamente yo ya me lo sé de memoria, eh, pero pues ya una vez uno lo entiende y sabe que es casi un volumen por un factor, uno lo hace automático. Entonces, pues por ahí estoy viendo que unos dicen 9, otras respuestas. Entonces, efectivamente, la respuesta es 9 bultos. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Pues nada, tenemos el alto, que sería de 3 metros, por el ancho, que serían los 5 metros, y el espesor, importante siempre ponerlo en centímetros, entonces por 1.5 y se multiplica por el factor de 0.40. Ahí nos darían los 4 bultos que necesitaríamos para este pañete específico que nos salió en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si cambian las medidas o cambia el espesor, bueno, ahí cambiará el número de bultos, pero para que se lleven una idea. Bueno, ya para terminar, esto es un resumen de todo lo que vimos. Entonces tenemos beneficios y casi que todos se resumen en uno. Entonces es disminución de costos. Esto va muy de la mano a los dos siguientes. Entonces tenemos un ahorro en tiempo eh, y un mayor rendimiento. En esas dos se traducen en menores costos. ¿Sí? Entonces ahorras tiempo eh, en mezcla, ahorras tiempo en arreglar la arena si no la compras ya lista, ahorras tiempo, por decirlo así, en colocación, en secado, nuestros productos secan, así que un 40% más rápido que los demás. Entonces ahí ya vas ganando bastante tiempo en la obra, la ejecución de tu obra. Y en cuanto a rendimiento, pues ya lo vimos, alcanzamos casi un 15 a un 20% más de rendimiento cuando hacemos estas pruebas en las obras como tal, que es mejor mostrarlo que decirlo. ¿Sí? Cuando ya la persona lo ve, digamos que se lo cree. Todo esto, pues de nuevo, se traduce en costos eh, en la obra, ¿sí? Eh, y pues finalmente una mejor calidad. Entonces, obviamente, el tener pues un sello detrás eh, de la marca que los está respaldando, pues van a tener siempre esa seguridad de que si algo no les funciona, va a haber un apoyo detrás, además de lo que les dije del laboratorio que está constantemente revisando nuestros diseños y por eso podemos asegurar las resistencias y los resultados de calidad que van a tener. ¿Sí? Eh, Aquí importante, y este es como el lema de las mezclas secas, es solo agregue agua y obtenga un producto listo para usar, como les decía, es casi que una mezcla lista. Entonces es como cuando uno quiere hacer una torta y uno no es un
chef o cocinero o como le quieran llamar y uno no se sabe la técnica, pues nada, uno se compra algo que le facilite la vida y que simplemente poniéndole leche quede su torta, por decirlo así en palabras coloquiales. Esto funciona igual, o sea, si para qué hacernos la vida más difícil si ya hay algo hecho para usar. ¿Sí? Entonces aquí es únicamente tener cuidado con el agua, que ya lo vimos, para obtener los resultados que necesitamos. Aquí, importante, es un producto que eh, tiene mucho campo en lugares de difícil acceso, tipo condominios, centros comerciales, colegios, universidades, que por X o Y motivo, porque, por el ruido, por el espacio, por las vías de acceso, no puedes llegar con un mortero premezclado. ¿Sí? Entonces, en esos momentos, eh, pues si a ustedes les pasa que necesitan arreglar algo y no pueden meter una mixer tiene mucho volumen, ustedes solo necesitan un arreglo específico, ese es un producto que les puede solucionar esa necesidad muy fácil. ¿Sí? Entonces, importante saber en qué momento se podría usar. El segundo es menos desperdicios que la mezcla hecha en obra. Eso ya lo vimos casi que en todas las fotos. Eh, que veíamos el material que se iba perdiendo, porque obviamente es material seco. Eso se va perdiendo, con, como lo decía, con transporte, con viento, con lluvia, con muchos factores. Entonces, obviamente se ve la diferencia y un adecuado control de inventario. Entonces, obviamente es mucho más fácil eh, tener un control sobre tantas estivas o si tú sabes que vas a pañetar con, qué sé yo, 20 sacos eh, o 100 sacos por piso y tú por cada piso ya sabes cuánto pedir, no te va a sobrar, no te va a faltar porque ya le tienes la medida, ¿sí? Entonces es mucho más fácil, digamos, que tener un control en ese momento. Pues saber que no te va a faltar arena, que no te va a faltar cemento, entonces digamos que eso lo valora mucho en las obras. Entonces, pues nada, esos son los productos, el portafolio que tenemos en este momento. Espero que todo haya quedado muy claro, que hayan quedado antojados de mortero y que en adelante lo usen también mucho. Y pues nada, muchas gracias a todos por su atención. Sería todo.